Déjame ver. A ver, déjalo. A ver si. A ver si me escuchas. ¿Sí se escucha? No. ¿Será que no tienes los audífonos? A ver. ¿Será por los audífonos? A ver. No sé qué tú sabes. Digo, será porque ya tengo los audífonos. Por eso no me escuchas. Porque tiene todo el volumen. A ver. Yo sí te escucho. Ya, sí, ya te escuché. Era por los audífonos. Sí, Entonces, ¿verdad? Ay, sí, así deberíamos entrar antes, porque luego estamos ahí nosotros haciendo sí, nuestras haciendo la pruebas de prueba de sonido. sonido.
Estaba todo. Ahora están en el programa de Bravo. Así que aquí están los favoritos de Europa Oriental. ¡Obrero y Parásito!
Yo tómate el cachetón. Buenos días, que tengan todas y todos ustedes, siendo las 11 horas con 31 minutos del día 30 de marzo del 2021, se inicia la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Abasolo, Guanajuato, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito a la secretaria de a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones a la sesión de forma remota a distancia en línea. Buenos días, con todo gusto. El uso de la herramienta es la siguiente. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se les conceda el uso de la voz. El pase de lista será de forma nominativa. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga uso de la voz y con la intención de que se mantenga la claridad en el sonido y no se distorsione. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican en el lado derecho de la pantalla de su monitor. El sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno de las y los consejeros asistentes a la sesión. En este tenor le pido a la secretaria proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. El primer punto es la lista de asistencia y declaración de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera presidenta, Má Asunción Laguna Vallejo. Presente. Consejero electoral, Juan José Ortiz Álvarez. Presente. Consejera electoral, Elida Lucía Ramos Negrete. Presente. Secretaria de Consejo, la de la voz. Representantes de partidos políticos, Partido Acción Nacional. Presente. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Presente. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Ya tienes de Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Presente. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México. Presente. Gracias. Toda vez que participan en esta sesión a distancia las y los consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, hago constar que existe quórum legal para su realización. Debido a que se encuentra participando en esta sesión a distancia el consejero supernumerario Jesús Salvador Fuerte Martínez, procedo a tomarle la protesta de ley correspondiente, por lo que le solicito que todos permanezcan en sus lugares. Únicamente le pido que se ponga de pie los representantes, digo el supernumerario, que en este acto se le tomará la protesta de ley. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Guanajuato se los demande.
Por favor, secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, que contiene los siguientes puntos. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de fecha 26 de febrero de 2021. Informe de la Secretaría de la Correspondencia recibida. Informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral. Asuntos generales y la clausura de la sesión. Está a consideración de los y las integrantes de este consejo el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano o utilice la aplicación para efecto que la secretaria de este consejo verifique la pantalla y enliste las intervenciones. Al no haber intervenciones, se somete a votación el orden del día, por lo que solicito a la secretaria de este consejo que recabe el resultado de esta en forma nominativa. Consejera Presidenta Ma Asunción Laguna Vallejo, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral Juan José Ortiz Álvarez, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Elida Lucía Ramos Negrete, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. En este momento hago constar que el orden del día fue aprobado por unanimidad. Miembros de este consejo, en este momento se les hace saber que se abre el punto de asuntos generales. Si alguien desea agendar alguno, sirva a levantar la mano o haga uso de la aplicación a efecto de que la secretaria verifique la pantalla y enliste para su desahogo en el punto correspondiente. Al no haber solicitudes, sírvase, secretaria, a continuar con el siguiente punto del orden del día. Sí, consejera. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto del acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de febrero del 2021, la cual fue remitida junto con la convocatoria a las y los integrantes de este consejo, por lo cual solicito se me exima de la lectura de la misma. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo la petición de la secretaria, en el sentido de que se le exima de la lectura del acta referida. Esto por el motivo que expone. Quienes estén por su aprobación, sírvase manifestarlo levantando su mano o utilice la aplicación para efecto que la secretaria verifique la pantalla y enliste las intervenciones. Por favor, secretaria, proceda a recabar el sentido de la votación. Consejera Presidenta Ma Asunción Laguna Vallejo, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral Juan José Ortiz Álvarez, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Elida Lucía Ramos Negrete, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad, siendo las 11:40 horas. Se exime a la secretaria de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de febrero del 2021. Continuando con el orden del día, está a consideración de todas y todos los integrantes de este consejo el proyecto de acta de la sesión ordinaria del 26 de febrero del 2021. Si existe algún comentario al respecto, favor de manifestarlo. Al no existir intervenciones, por favor, ciudadana secretaria, recabe la votación correspondiente.
Consejera electoral Ma Asunción Laguna Vallejo, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral Juan José Ortiz Álvarez, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Elida Lucía Ramos Negrete, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Hago constar que el acta fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 11:41 horas. Se ordena a la secretaria remitir el acta aprobada a la unidad de transparencia de este instituto para su debida publicación y hecho lo anterior se integre el original al expediente de esta sesión. Secretaria, procede con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida y existe documentación de la cual debo dar cuenta a este consejo. Primero, doy cuenta a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral con el correo electrónico recibido en fecha 3 de marzo del año que transcurre por parte de la ciudadana Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual remite el oficio número CE/0567/2021, en que constan las sustituciones que realiza el Partido Verde Ecologista de México respecto de sus representantes acreditados ante este consejo para recaer en favor del ciudadano Jorge Cabrera Razo, representante propietario del partido político mencionado. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la secretaria de este consejo efectuar el registro de las designaciones mencionadas. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Segundo, doy cuenta a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral con el correo electrónico recibido en este consejo el día 3 de marzo del año en curso, suscrito por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual remite los siguientes acuerdos. CGIEEG/034/2021, mediante el cual se aprueba el reglamento de debates del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. El acuerdo CGIEEG/036, mediante el cual se expiden los lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de cómputo para el proceso electoral local 2020-2021. Y el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. Y finalmente el acuerdo CGIEEG/043/2021, mediante el cual se modifica el proceso técnico operativo del programa de resultados electorales preliminares PRED, que operará en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación y se ordena a la secretaria de este consejo incorporarla al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Tercero, doy cuenta a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral con el correo electrónico recibido el día 5 de marzo del año en curso, suscrito por la ciudadana Ana Lidia Monreal Méndez, asesora de la Unidad Técnica Jurídica, por medio del cual remite los acuerdos siguientes. Acuerdo CGIEEG/046/2021, en que consta la resolución de modificación del convenio de coalición parcial Va por México, celebrada entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática para postular candidaturas a diputados locales al Congreso del Estado y para integrar ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. El acuerdo CGIEEG/047, mediante el cual se tiene al Partido Revolucionario Institucional comunicando los municipios y distritos en los cuales postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Y el acuerdo CGIEEG/048/2021, mediante el cual se tiene el Partido Verde Ecologista de México comunicando los distritos electorales del bloque de alto porcentaje de votación en los que se postularán mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.
Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación y se ordena a la secretaria de este consejo incorporarla al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Doy cuenta a los integrantes de este consejo de la notificación recibida vía correo electrónico en fecha 8 de marzo del año en curso por parte de la ciudadana Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual remite el oficio número CE/0616/2021, en que constan las sustituciones que realiza el Partido Verde Ecologista de México respecto de su representante acreditado ante este consejo para recaer en favor del ciudadano Jorge Cabrera Razo, representante propietario del partido político mencionado. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación y se ordena a la secretaria de este consejo incorporarla al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Doy cuenta a los integrantes de este consejo con la notificación electrónica recibida vía correo en fecha 9 de marzo del año en curso por parte de la ciudadana María del Rosario Romero Andrade, analista profesional de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, por medio del cual remite el acuerdo INE/CC 0E011/2021, emitido por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, en que se aprobó el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de las casillas únicas el día de la jornada electoral para el proceso electoral federal y concurrente 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación y se ordena a la secretaria de este consejo incorporarla al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Séptimo. Doy cuenta a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral de la notificación recibida vía correo electrónico en fecha 15 de marzo del año en curso por parte de la ciudadana Ana Lidia Monreal Méndez, asesora de la Unidad Técnica Jurídica, por medio del cual remite el acuerdo CGIEEG/075/2021 para exhortar a los partidos políticos, precandidatas y precandidatos, candidaturas registradas por partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, aspirantes a una candidatura independiente, autoridades de los 3 órdenes de gobierno y la ciudadanía en general a conducirse con apego a las normas jurídicas aplicables al proceso electoral ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación y se ordena a la secretaria de este consejo incorporarla al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Octavo, doy cuenta a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral de la notificación recibida vía correo electrónico en fecha 15 de marzo del año en curso por parte del ciudadano Carlos Alberto Cadena Herrera, consejero presidente del 13 Consejo Distrital del INE en el estado de Guanajuato, por medio del cual remite los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección para el ámbito federal y local correspondientes a la sesión extraordinaria del 13 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral INE en el estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación y se ordena a la secretaria de este consejo incorporarla al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Noveno, doy cuenta a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral del correo electrónico recibido en fecha 16 de marzo del año que transcurre por parte del ciudadano Rodolfo Elías González Montaño, secretario asistente de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual remite el oficio CG-432-1-2021, signado por el ciudadano Guadalupe Alfonso Ruiz Chico, encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno y presidente del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, mediante el cual se comunica el exhorto a los organismos autónomos estatales, municipios, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y personas servidoras públicas del Estado de Guanajuato
relativo a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Guanajuato en el marco electoral 2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación y se ordena a la secretaria de este consejo incorporarla al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. 10. Doy cuenta a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral de la carta de renuncia suscrita por la ciudadana Ma de Jesús Martínez Negrete, quien hace saber al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, que renuncia al cargo de consejera supernumeraria ante este Consejo Municipal, recibido en este Consejo el día 16 de marzo del año en curso. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación y se ordena a la secretaria de este consejo remitir el escrito de renuncia citado al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y en su oportunidad adjuntar copia simple del mismo al expediente de esta sesión. Doy cuenta a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral del correo electrónico recibido en fecha 16 de marzo del año en curso por parte del ciudadano Carlos Alberto Cadena Herrera, consejero presidente del 13 Consejo Distrital del INE en el Estado de Guanajuato, por medio del cual remite el acuerdo A09/INE/13CD/16-03-2021, por el que se aprueba la lista que contiene el número y ubicación de las casillas especiales y extraordinarias que se instalarán para la jornada electoral del 6 de junio del 2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación y se ordena a la secretaria de este consejo incorporarla al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Doy cuenta a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral del correo electrónico recibido en fecha 19 de marzo del año en curso por parte de la ciudadana Ana Lidia Monreal Méndez, asesora de la Unidad Técnica Jurídica, por medio del cual remite el acuerdo CGIEG/081/2020, mediante el cual se tiene al Partido de la Revolución Democrática comunicando los municipios y distritos electorales locales de los bloques de alto, medio y bajo porcentaje de votación en que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación y se ordena a la secretaria de este consejo incorporarla al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Doy cuenta a los integrantes de este consejo del correo electrónico recibido en fecha 22 de marzo del año en curso por parte de la ciudadana Ana Lidia Monreal Méndez, asesora de la Unidad Técnica Jurídica, por medio del cual remite el acuerdo CGIEG/082/2021, mediante el cual se tiene al Partido del Trabajo comunicando la modificación de municipios en que postulará mujeres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación y se ordena a la secretaria de este consejo incorporarla al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Doy cuenta a los integrantes de este consejo de la carta de renuncia suscrita por el ciudadano Alfredo Guevara Sánchez, quien hace saber al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, que renuncia al cargo de consejero supernumerario ante este Consejo Municipal, recibido en este consejo el día 22 de marzo del año en curso. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación y se ordena a la secretaria de este consejo remitir el escrito de renuncia citado al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y en su oportunidad adjuntar copia simple del mismo al expediente de esta sesión. Doy cuenta a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral de la carta de renuncias firmada por la de la voz, quien hace saber al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, que renuncia al cargo de consejera supernumeraria ante este consejo, recibido en este consejo el día 22 de marzo del año en curso. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación y se ordena a la secretaria de este consejo remitir el escrito de renuncia citado al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
y en su oportunidad adjuntar copia simple del mismo al expediente de esta sesión. Doy cuenta a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral del escrito original recibido en fecha 24 de marzo del año en curso, presentado por el ciudadano Antíoco González Prado, representante propietario del Partido Acción Nacional, en donde informa que mediante el oficio CD-CG-028-2020, se informó al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato sobre el material de propaganda electoral utilizado en campaña y en su caso precampaña para el proceso electoral 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación y se ordena a la secretaria de este consejo incorporarla al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Doy cuenta a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral del correo recibido en fecha 24 de marzo del año en curso por parte del ciudadano Javier García Herrera, coordinador de organización electoral, por medio del cual remite el acuerdo PIEEG-13-2021, mediante el cual se cubre la vacante de la consejería supernumeraria correspondiente al Consejo Municipal de Abasolo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato con motivo de la renuncia de la ciudadana Made Jesús Martínez Negrete. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación y se ordena a la secretaria de este consejo incorporarla al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Doy cuenta a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral del escrito original recibido en fecha 25 de marzo del año en curso, presentado por el ciudadano Héctor Cisneros Bravo, ex representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, donde solicita se le tenga informando los materiales utilizados en la producción de propaganda electoral y el plan de reciclaje de la propaganda electoral. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación y se ordena a la secretaria de este consejo incorporarla al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Doy cuenta a los integrantes de este consejo del correo electrónico recibido en fecha 25 de marzo del año en curso por parte del ciudadano Carlos Alberto Cabrera Herrera, consejero presidente del 13 Consejo Distrital del INE en el estado de Guanajuato, por medio del cual remite el acuerdo A12-INE-GTO-CD13-25-03-2021, por el cual se aprueba la lista que contiene el número y los domicilios propuestos para la ubicación de las casillas básicas y contiguas para el proceso electoral 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación y se ordena a la secretaria de este consejo incorporarla al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Doy cuenta a los integrantes de este consejo con el correo electrónico recibido en fecha 29 de marzo del año en curso por parte de la ciudadana Patricia María Díaz Domínguez, directora de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional, por medio del cual remite el acuerdo CG-IEEG-088-2021, mediante el cual se modifica la convocatoria para el reclutamiento y selección de supervisores y supervisoras electorales y capacitadores y capacitadoras asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación y se ordena a la secretaria de este consejo incorporarla al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Doy cuenta a los integrantes de este consejo municipal con el oficio TEEG-PCIA-082-2021, recibido el día 29 de marzo del año en curso, suscrito por el maestro Gerardo Rafael Arzola Silva, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, mediante el cual se invita a la presidenta de este consejo a obtener el buzón electrónico para recibir notificaciones en la plataforma electrónica electoral local. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación y se ordena a la secretaria de este consejo incorporarla al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar.
Doy cuenta a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral con el escrito recibido el día 29 de marzo del año en curso, suscrito por la licenciada Verónica González Villa, representante propietaria del Partido Fuerza por México, mediante el cual informa los materiales utilizados para la producción de propaganda electoral y el material de reciclaje de la propaganda electoral para las campañas electorales de este ayuntamiento. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación y se ordena a la secretaria de este consejo incorporarla al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. ¿Es cuanto, consejera presidenta? Proceda, por favor, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el informe relativo al cumplimiento de las actividades del Consejo Municipal, el cual fue remitido junto con la convocatoria a las y los integrantes de este consejo, por lo cual solicito se me exima de la lectura del mismo, asimismo con el objeto de evitar este trámite para los puntos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del orden del día, solicito se me exima de su lectura. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo la petición de la secretaria en el sentido de que se le exima de la lectura de los documentos a que se refieren los puntos del quinto al noveno del orden del día. Esto por las razones que expuso, es decir, porque se fueron adjuntados con la convocatoria. Quienes estén por su aprobación, sírvase de manifestarlo levantando su mano o utilice la aplicación para efecto de que la secretaria verifique la pantalla y enliste sus intervenciones. Por favor, secretaria, proceda a recabar el sentido de la votación. Consejera presidenta, Ma Asunción Laguna Vallejo, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral, Juan José Ortiz Álvarez, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral, Elida Lucía Ramos Negrete, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad, siendo las 12:03. Se exime a la secretaria de la lectura del informe al que se refiere este punto, así como los documentos a los que se refieren los puntos sexto, séptimo, octavo y noveno del orden del día. Previo a continuar, he de exponerles brevemente que el informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral, que fue remitido junto con la convocatoria, contiene el detalle de las actividades y situaciones acontecidas desde la fecha de instalación de este Consejo a la fecha. Ahora bien, continuando con el orden del día, está a consideración de todas y todos los integrantes de este Consejo el informe relativo al cumplimiento de las actividades de este Consejo Electoral. Si existe algún comentario al respecto, favor de manifestarlo. Al no haber intervenciones, se declara agotado este punto y se ordena a la secretaria integrar el informe respectivo al expediente de esta sesión. Favor, ciudadana secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. En este momento es importante exponer a los asistentes a esta sesión que el informe a que se ha referido la secretaria consiste en la planificación realizada por este consejo respecto de los posibles escenarios de cómputo, contemplando todas las condiciones del inmueble que ocupa este consejo, las necesidades de mobiliario y el personal requerido para realizar el recuento de votos. Está de consideración de todas y todos los integrantes de este consejo el informe relativo a la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. Al no existir intervenciones, se declara agotado este punto y se ordena a la secretaria integrar el informe respectivo al expediente de esta sesión. Por favor, secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla.
Previo a someter a dicho proyecto a votación, quisiera exponerles que dicho acuerdo tiene como finalidad de encomendar a una persona de este consejo como la encargada de asignar los folios a las boletas electorales, para lo cual se ha propuesto a la secretaria de este consejo como la persona que realizará dicha labor. Está a consideración de todas y todos los integrantes de este consejo el proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Si existe algún comentario al respecto, favor de manifestarlo. Al no existir intervenciones, por favor, ciudadana secretaria, recabar la votación correspondiente. Consejera electoral Ma Asunción Laguna Vallejo, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral Juan José Ortiz Álvarez, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Elida Lucía Ramón Negrete, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Hago constar que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad, siendo las 12 horas con 7 minutos. Se ordena a la secretaria remitir el acuerdo aprobado a la unidad de transparencia de este instituto para su debida publicación, y hecho lo anterior, se integra el original del expediente de esta sesión. Secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. El proyecto que ahora se someterá a votación tiene como fin designar al personal que se encontrará autorizado para ingresar a la bodega electoral, determinándose en el presente caso, dichas personas serán los consejeros propietarios, la secretaria de consejo, el subcoordinador de educación cívica, de organización electoral y de participación ciudadana, de la Junta Ejecutiva Regional de Pénjamo y la de la voz. Está a consideración de todas y todos los integrantes de este consejo el proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona autorizada para el acceso a la bodega electoral. Al no existir intervenciones, por favor, ciudadana secretaria, recabar el sentido de la votación. Sí, consejera. Consejera presidenta Ma Asunción Laguna Vallejo, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral Juan José Ortiz Álvarez, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Elida Lucía Ramón Negrete, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor. Hago constar que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad, siendo las 12 horas con 9 minutos. Se ordena a la secretaria remitir el acuerdo aprobado a la unidad de transparencia de este instituto para su debida publicación, y hecho lo anterior, se integra al original a los expedientes de esta sesión. Secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral. El informe que se refiere a la secretaria, en este han quedado plasmadas las condiciones de la bodega electoral. Para ello, dicho espacio fue evaluado a conciencia con el objeto de identificar que este garantice la integridad del material electoral. Está a consideración de todas y todos los integrantes de este consejo el informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral. Al no existir intervenciones, se declara agotado este punto y se ordena a la secretaria integrar el informe respectivo al expediente de esta sesión. Por favor, ciudadana, proceda con el siguiente punto del orden del día. Sí, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde al desahogo de los asuntos generales. Toda vez que no se listó asunto alguno, se declara agotado este punto. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la clausura de la sesión.
Siendo las 12 horas con 10 minutos del día 30 de marzo del 2021, damos por clausurada esta sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Abasolo, Guanajuato, agradeciendo a todas las personas presentes su asistencia y participación. Que tengan muy bonito día. Muchas gracias. Buenos días, hasta luego. Gracias. Buen día. Buen día, Gracias. hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta